a conocer a los personajes ilustres que están aquí enterrados. Pero antes de nada, bueno, contaros, ¿no?, el proyecto de este cementerio que nace en 1885. Porque el antiguo cementerio de Castro Urdiales se encontraba detrás de la iglesia de Santa María, en el espacio que hay entre el Faro y Santa María, pero justo en esa época se determinó una ley que todas las necrópolis tenían que estar fuera del centro urbano. Y entonces este proyecto fue diseñado por Alfredo de la Escalera y Amblar y nos vamos a adentrar a conocerlo. Vamos a recorrer el proyecto inicial, eran 3 calles que, como dicen los versos de César Manrique, van a morir al mar, que es lo que tenemos de bello aquí en nuestra localidad. Y contaros, bueno, aquí tenemos la capilla, que también hoy en día se sigue utilizando como tanatorio, y tenemos la casa del sepulturero, justo detrás de estos arbustos, está ahí, pero que ya un día, no sabemos por qué, cogió las maletas, decidió irse y no hemos vuelto a saber nada de él. Lo único que sabemos es que dejó una carta que decía que se iba porque por las noches, cuando caía el sol aquí, se oía gente jugar a las cartas, se oían disparos. Yo siempre digo que hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Y dicho esto, os invito a venir conmigo, que estoy invitado. Bueno, pues me gusta a mí siempre hacer aquí la primera parada, porque bueno, pues este primer mausoleo pues no tiene mucha importancia artística, pero sí que la tiene simbólica, puesto que, como sabéis, Castro es un pueblo de tradición marinera y desgraciadamente pues muchas veces ha habido familiares y marineros que han muerto en alta mar y de los que no se ha podido recuperar el cuerpo. Y un caso que tuvo pues que afectó mucho a la sociedad castreña fue el de unos chavales que una tarde cogieron un velero y naufragaron. Entonces esto sirve de complemento si alguna vez habéis paseado por los acantilados que hay fuera, de la cruz que está allí en su honor, y este pues es el reconocimiento dentro de Campo Santo, pero que también sirve en memoria y en recuerdo pues de todos esos marineros que no podemos recuperar sus cuerpos y que no se les puede sepultar aquí. Bueno, y aquí tenemos uno de los grandes monumentos de este cementerio, que también este sí que nos da la bienvenida. Es una capilla realizada por Eladio Laredo, de estilo neogótico, y aquí está enterrado la familia Artiñano. Los que somos de Castro conocemos la familia Artiñano, conocemos la calle Artiñano de salir de fiesta, pero realmente Luis Artiñano fue la primera persona que instauró aquí en Castro las conserveras. La primera fábrica de conservas. Tenemos también mucha tradición en Castro de la anchoa, más ricas que las de Santoña, y se debe pues en parte a esta familia y a este señor. Ahora vamos a avanzar por esta calle que, como os he dicho, va a morir al mar. ¡En formación! Por favor, en fila, aquí. ¡Avancen! ¡Vamos, vamos! ¡Es una orden! No estará entre vosotros mi maldito hermano Manuel. ¿Es así? No. No quiero ni verlo. Mi hermano Manuel siempre ha intentado parecer el más inteligente, el estudiante de filosofía, el erudito de la familia. Son otros tiempos, decía. Patrañas. Esta España nuestra ha sido un imperio
y hay que defenderla. Mi verdadero hermano se llama Francisco Rodríguez Vela. Lo sé que no tenemos el mismo apellido. Yo soy Vicente Barandica Mendieta y soy de Bilbao y él de Orihuela. Pero es mi hermano y así lo ha demostrado donde hay que demostrarlo, en el frente de batalla y no en esas cenas familiares que siempre conducen a discusiones por esas ideas liberales y engañosas. Francisco y yo nos conocimos en Madrid, en los primeros años del ejército. Yo con 21 años ya era un capitán de artillería y tenía a las chavalitas locas. Recuerdo el día de mi boda, fumando con el granuja de Francisco, mirando a las muchachas. Y él me decía que quería dejar las armas, que necesitaba tiempo para hablar con Dios. Yo no sabía si lo que me decía era verdad o no, pero el caso es que se marchó a Francia y estuve durante 4 años sin tener noticia alguna de él. Nunca supe si fue verdad lo del convento o es que conoció a alguna chiquilla y se marchó con ella. Pero en Somorrostro volvimos a coincidir. Maldita sea la fecha. Con los años he de reconocer que mi hermano Manuel tenía razón. Los tiempos cambian. Y cuando uno tiene niños, ve las cosas de una manera distinta, ¿no es así? La idea de una república en España no era tan mala, pero eso Francisco no supo verlo. Él estaba en esa batalla, en Somorrostro, al bando de los cañones carlistas. Y yo, teniente coronel, capitaneando al 2º regimiento de artillería del bando liberal. No sé decir en cuántas batallas coincidimos. Fueron muchas. Como aquella de Santo Domingo. Qué gloriosos tiempos aquellos. Pero éramos 2 hombres incapaces de atacarnos. Nuestra amistad ha pervivido hasta en los tiempos más difíciles, como auténticos hermanos. En Somorrostro, en esa maldita batalla, me dieron muerte. No sé de quién fue la bala, ni me preocupa saberlo, pero lo que sí sé es que cuando Francisco se enteró de la noticia, dijo que él sería el siguiente en morir. Era alto el número de heridos, no había transporte, y fue en este pueblucho donde me dejaron, aquí, en el hospital de Castrurdiales. Pero yo tenía asumido que era mejor morir de pie que vivir de rodillas. Así que con el poco dinero que tenía, dejé mi cama del hospital a otro soldado y me pagué una casita. Mi hermano Manuel siguió defendiendo en las Cortes de Madrid las instituciones vascas, las libertades vascongadas, el árbol de Guernica y todas esas patrañas. Tantos estudios para no aprender lo más importante. Los tiempos cambian, pero las buenas amistades perduran siempre. Tal vez mi tumba fuera una de las más antiguas de este cementerio. Y a día de hoy, al igual que hice con ese soldado, he dejado su espacio para una persona que la necesite más que yo. Pero continúen y tengan mucho cuidado, porque este lugar esconde muchos secretos. ¡Rompan filas! ¡Marchen! Bueno, me han interrumpido, yo es que quería parar aquí, pero son estas cosas que pasan, porque a mí me sorprende mucho, que igual pasa también en otros cementerios, pero aquí tenemos una unión de símbolos clásicos, como puede ser el alfa y el omega, letras griegas que marcan el principio y el final de una vida, pero que conviven con una simbología, con unos signos más contemporáneos, como puede ser el escudo del Atleti.
para los que son futboleros. También, si seguimos, vamos a encontrar el escudo del Racing, vamos a encontrar el escudo de la Marinera, que es la sociedad de remo de aquí de Castro. Os animo a encontrarlos. Luego que me preguntabais, que ahí está la zona más moderna, allí hay también una muy curiosa porque tiene un conejito de Playboy también puesto en una de las partes. Y bueno, a mí también me gusta parar aquí, me llama mucho la atención porque tenemos esta unión de los dos símbolos, ¿no? El símbolo tradicional, que el ancla realmente no simboliza una vida marinera, sino que está simbolizando que aquí hay enterrada una relación que ha sido férrea, como un ancla, que se ha anclado a la tierra. Y tenemos esta frase, ¿no?, de la canción de Love is in the air, el amor está en el aire, y esta pareja, no sabemos, no tenemos más, no sé si es un apellido francés, no sabemos quién está aquí enterrado, pero sí que tenemos sabemos que ha habido una relación de amor potente. Y luego tenemos la campana, que todos habréis escuchado la expresión de salvados por la campana. Pues esa expresión también viene de los cementerios. Y es porque antiguamente, sobre todo en la Edad Media, igual se enterraba gente que atado los dedos pulgares a una campana, porque igual se habían desmayado, habían tenido un brote, pero no estaban muertos. Entonces cuando se levantaban sonaba la campana y les sacaban rápidamente de las tumbas. Y bueno, vamos a seguir. Acercaros sin miedo. Hemos tenido suerte que hemos pillado hasta el arco iris y todo. Bueno, pues también me gusta parar aquí, porque aquí pasa igual que con el primer mausoleo en el que hemos parado, que esto también sirve de recuerdo para todos aquellos castreños que hubo una época que muchos emigraron, sobre todo a Argentina, a Uruguay, a las tierras de América Latina y América del Sur. Muchos sí que consiguieron volver, algunos con mucha fortuna, que también veremos y conoceremos, pero otros, pues desgraciadamente, tuvieron que quedarse allí, se quedó allí también sus cuerpos, y eso también sirve de recuerdo a toda esa gente que no pudo volver. Justo la familia de Isidra del Cerro sí que fue una de esas familias que pudieron venir. Ellos se fueron a Argentina. ¡Manos arriba! No, tranquilos, tranquilos. Que a vosotros no tengo motivos para atacaros, hombre. Muchos años, y quién se iba a imaginar que al final ellos iban a ganar. Ellos, que solo quieren recuperar ese tiempo doloroso y oscuro abanderando a los reyes católicos. Pues yo no. Yo prefería una vida de lucha, de pasión, de adrenalina, antes que bajar mi cabeza ante esos indeseables fascistas. Recuerdo las lágrimas de mi madre Julia cuando, con tan solo 9 años, escuchábamos las noticias de que nuestros hermanos no lograban resistir en la batalla del Ebro. Y un año antes ya había caído Santander y Asturias. Ella decía que la lucha tenía que continuar y que nosotros teníamos algo que ellos no tenían:
el amor de la naturaleza. Y por eso en nuestro caserío siempre se refugiaba algún que otro emboscado. Una noche, pasados los años, se refugió en nuestro caserío un hombre que se llamaba Juanín. Él estaba lleno de golpes y de arañazos. Decía que había soportado muchas torturas y que se había librado por los pelos del fusilamiento. Esa noche, mientras nos tomábamos unos buenos orujos, nos estuvo hablando de su hermano, el falangista Pepe, y del antiguo alcalde de Peñarrubia, de Ceferino. A la mañana siguiente, mi madre me insistía en que me fuera con él a Potes. Ella siempre me decía: Juanín, la lucha tiene que continuar y tú eres joven, puedes luchar por la libertad. Yo no estaba muy seguro de ello, porque además yo tenía a mi novia, Mercedes, y ella no lo sabía, pero estaba embarazada. Y claro, pues no era de hombre dejarla así. Pero mi madre seguía insistiendo. Así que al final tomé la decisión y me marché con Juanín para Asturias. Él y yo estuvimos luchando por la libertad. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A ver quién se la sabe. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Ay, silencio, silencio, que este tiene que estar revolviéndose ahí en la tumba, ¿verdad? Pero claro, su soberbia siempre ha imperado. Ellos que querían España, una grande y libre. Una España llena de borregos, es lo que querían, vamos. Pero bueno, yo he sido mucho más valiente que ellos. Cuando estábamos de camino a Potes, sus sabuesos, sin preguntar quiénes éramos, dispararon sus metralletas. Yo conseguí escapar, pero Juanín no tuvo la misma suerte. Y ellos seguían con sus mentiras. Pero yo soy más valiente, yo no pego 2 tiros en la nuca como ellos. Me encarcelaron, pero conseguí escaparme. Y en el 57 también consiguieron que sus tiros llegaran a mí, pero eso no hizo que me detuvieran. También incendiaron mi casa, con todos los animales dentro. Ay, cómo me hubiera gustado escapar de este país que habían convertido en un infierno. Un barco me esperaba aquí, en el puerto de Castrurdiales. Mi cuñado y yo, en moto, por las carreteras de Oriñón, con la salida cada vez más cerca. Pero el traidor de mi cuñado se había chivado y me tendieron la trampa. Lleno de agujeros de bala, me arrastré 400 metros por el monte y morí como un verdadero guerrillero antifranquista echado al monte, entre los arbustos y matorrales. Pero bueno, aquí estamos. Ellos, con esa soberbia que siempre ha imperado. Él quería la tumba más grande, la más alta, la única, con un obelisco en todo el cementerio de Castrurdiales. Ellos que la tenían más grande. Y fijaos de qué tiene forma. ¡De lo que cuelga! Pues entérate tú, y enteraros todos vosotros, que cuando estuve aquí enterrado en este cementerio, en los extramuros, expuesto como un cerdo en una carnicería, a mí nunca me faltaron los flores, porque mi familia ha tenido más agallas que todos esos fascistas. Y además, pidieron mi cuerpo, y a día de hoy estoy enterrado en Santander. Pero bueno, creo recordar que en la curva de Islares, donde me tendieron la emboscada, colocaron una placa en memoria de todos aquellos que arriesgamos nuestras vidas por la libertad de España. Acordaos de mi nombre para que así algún día pueda yo descansar en paz. Paco Bedoya, el último maquis de la cornisa cantábrica. Hablando de la familia de Isidro del Cerro, no, una familia que, como estaba diciendo, fue a Argentina, volvió con mucho dinero y aquí en Castro se dedicaron a una de las tradiciones que también
tenemos que es la minería. Ellos tenían varias canteras y se dedicaban pues a eso, y también así mantuvieron la fortuna y tuvieron pues esta preciosa capilla de la que no se sabe, no tenemos documentación de quién la diseñó, pero sí que sabemos que su casa, que también está en los jardines, la diseñó Leonardo Rucabado. Vamos a aprovechar porque también nos podemos fijar en las alturas. Tenemos ahí, por ejemplo, coronando esa capilla también, una Virgen del Carmen, de aquí en Castro que tenemos mucha devoción por ella, o esculturas como este Santo Sepulcro que ahora vamos a ver, y otras muchas que son también muy interesantes. Vamos a recorrer ahora esta tercera calle, donde tenemos tres grandes obras de Leonardo Rucabado. La mayoría de mausoleos y de hipogeos son de él. Y aquí tenemos uno de ellos, que fue construido para la familia Baranda y Goya. Y es sorprendente porque vamos a encontrar diferentes estilos. Aquí, por ejemplo, Leonardo Rucabado quiso traer parte de Viena. Se inspiró en la arquitectura vienesa y bueno, es muy bonito. Lo que pasa que, desgraciadamente, ha habido partes de la decoración que se han perdido, como aquí habría unas bolas súper chulas, igual que las que hay ahí arriba, una cadena. Pero bueno, sí que todavía podemos disfrutar de la maestría de este arquitecto. Esta escultura de este ángel también es obra de Leonardo Rucabado. Y aquí está enterrada la familia Cortajarena y una persona muy importante del que se tiene buen recuerdo fue Eusebio. Eusebio Cortajarena fue un concejal, un político muy querido en su momento en Castro Urdiales, apoyó mucho a la obra de muchos parques y de muchos jardines. Y bueno, también es bueno, ¿no? Ahora, sobre todo, que estamos en una época de descontento hacia los políticos, por recordar que sí que ha habido, y yo creo que sigue habiendo, tenemos una pequeña esperanza, de gente que sí que se preocupa por el bien de todos los ciudadanos y de hacer bien su trabajo. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! No esperaba encontrar a tanta gente por esta parte del cementerio. ¡Ay, qué alegría, qué ilusión! Ay, hacía tanto tiempo que yo no veía tanto gentío.
Me estáis haciendo recordar el estreno de La Princesa Gitana, mi primera zarzuela, en el Teatro Chueca de Madrid. Ay, la compuse durante una de mis estancias en París, pero hasta febrero de 1936 no pudo estrenarse. Oh, 1936, un año trágico. Ay, ese día, mi querida Ana se había puesto sus mejores galas. La ocasión lo merecía. Y bueno, no es propio que os cuente cómo acabó la noche. Ay, Ana, siempre ha sido la mejor compañera que se puede tener y una buena madre. Eso, sin duda. Ambos lo pasamos mal, acercaos. Lo pasamos mal cuando me encarcelaron, acusado de republicano. Ay, en esa celda era incapaz de componer. Los gritos, las torturas, los fusilamientos. Esa no es buena energía para un compositor que se precie. Ni comparación con el balconcillo de Santa Ana. Ay, frente al mar he compuesto mis mejores partituras. Aunque bueno, llegó el 39 y me concedieron el premio a la composición en Bilbao. Así que no fue mucho mi periodo en la cárcel, 2 años. Después, en 1941, Ana, nuestros 4 hijos y yo, recorrimos toda Cantabria. Y es que a mí siempre me han gustado las tonadas montañesas en coro de rondas. Todo buen músico que se precie sabe que nada tiene que ver una canción marinera con una canción montañesa. Y es que la canción montañesa es la expresión fiel de todo cántabro, el sentimiento de Cantabria. Melancólicas, cómo no, y alguna que otra pícara. A ver si saben esta. Date la vuelta, date, que me ha gustado ese bailar que tienes tan resalado. Qué guapa eres, qué bien pareces. Un aplauso. Ay, pues sí. Pero hay algo que tengo que confesaros, mis queridos visitantes. Me traicioné como músico, como artista. Los tiempos eran tan difíciles, mis hijos tan pequeñucos y estábamos tan amenazados por el régimen del momento que no me lo tengáis en cuenta, pero tuve que componer pasodobles. ¡Tangos! Yo, que he sido un amante del folclore y un defensor de la zarzuela y de la música coral. Pero yo no firmé esas partituras, claro que no. ¡Gran invento, el seudónimo! Ay, si hay algo que siempre he tenido claro, es que de nada sirven los odios ni las guerras. Por eso realicé mi composición sinfónica versionando el cancionero de Aránzazu. Su presentación fue en Oñate, y aunque no me concedieron el primer premio, sí que me dieron un premio de honor. También tengo que confesaros que aun siendo un enamorado de mi tierruca, también me gusta la música vasca, la gallega, la canaria. ¿Sabéis que compuse el himno de La Mancha? Pues sí, le debo mucho a Toledo y a la banda municipal de Viñacañas. Mi buen amigo, Luis Candelas, siempre me decía que dejara eso de la zarzuela. Pero es que a mí siempre me ha gustado el teatro, mucho más que el cine. Y en el 57 gané el premio del certamen nacional de habaneras de Torrevieja. Así es. Y como no podía ser de otra manera, se lo dediqué a nuestro paisano, a Ataúlfo Argenta. La noticia de su muerte ese año nos afectó a todos los castreños. Es que con 44 años hubiera conseguido todo ese prestigio. Y bueno, que no es que yo le tenga envidia ni nada de eso. A lo mejor un poco, ¿eh? Pero sana, sana. Ay, Ata. Ata era un poco pillín, ¿eh? ¿Saben ustedes que la muerte le alcanzó
estando con su amante, 20 años más joven que él. Pues sí, si estuviera aquí enterrado en su querido Castro, esto sería mucho más alegre. Ay, mi vocación siempre ha sido la de mantenerme fiel a la música y a mis composiciones. Pero aquí, en mi bendito Castro del alma, preciosa perla del ancho mar, una maldita enfermedad cortó mis aspiraciones a estrenar mi gran ópera sobre el Cid en el Gran Teatro Liceu de Barcelona en 1964. Y aquí me quedé. Pero recordad, queridos amigos, que es feliz quien pueda, sobre el suelo dichoso y libre de Castro, siempre vivir. El ancla que simboliza ese amor tan puro y tan férreo que tuvieron siempre en las golondrinas, personificado Arturo Dúo y su mujer Ana. Aquí tenemos otra de las grandes obras de Leonardo Rucabado. Y ahora sí que sí, esto os lo dejo a vosotros a ver a qué ciudad europea nos traslada o nos recuerda. Muy bien, París. Uy, paso. Tiene toda la inspiración en las gárgolas de Notre Dame, de París, con este estilo tan bonito, modernista. Y bueno, así como anécdota, este diseño realmente era para la familia Portillo, una familia también muy influyente aquí en Castro, muy conocida porque se encargaban del oficio del ferrocarril, eran quien unía Castro Urdiales con Bilbao, y cuando vieron este proyecto le dijeron a Leonardo pues que era un mausoleo muy decorativo y que ellos preferían algo más humilde. Entonces Leonardo Rucabado lo reutilizó para la familia Lavín. A pasar, pero estoy un poco enfermo, Ay. Ay. Nunca olvidaré las lágrimas de mi madre Concepción al verme morir con tan solo 45 años. Fue en 1919, en nuestra casa de Sámano. Ay, mi madre era una mujer valiente y con una sensibilidad artística muy peculiar. No se pueden imaginar ustedes todo lo que sabía. Parecía una enciclopedia con patas. Uy, y además era muy buena jugadora a las cartas. Pasaba las tardes de invierno por las cafeterías de Castro. Jugaba con los señoritos más distinguidos y les ganaba a todos. Además, era una mujer muy golosa. Su merienda favorita era una buena taza de chocolate caliente y un trocito de tarta de manzana. Cuando me llevaba a merendar, era tan golosa que se comía su porción y todas las miguitas que yo dejaba. Era, además, muy buena amiga de don Eladio Laredo. Era, de hecho, su segunda mano a las cartas. Ambos tenían en común que a veces eran llamados despectivamente
como los indianos, aquellos de las casas que vinieron del mar. Yo no sé si fueron mis abuelos o los abuelos de mis abuelos los que surcaron las aguas huyendo de la pobreza de este país. Pero cuando yo nací, las sábanas eran de seda y tenían mis iniciales bordadas. No vayan a pensar ustedes que mi madre y don Eladio solamente eran muy buenos amigos, ¿eh? A ver si van a pensar que iba por ahí, por las cafeterías con él como si fuera una fulanilla o algo así, ¿eh? Nada de eso. Ay, mi madre siempre admiraba el arte de Eladio, eso es así. Contaban que cómo se reían cuando veían las caras del perder del famoso don Luis Ocharan Mazas. Y con lo que ganaban nos compraban un helado o una piruleta a la hija de Eladio y a mí, que era muy buena amiga mía. Y mientras tanto, ellos jugaban, yo iba al puerto a ver los barcos. Sin embargo, cuando Eladio se fue a vivir a Santa Cruz de Tenerife, mi madre dejó de jugar. Antes de que se marchara, construyó este panteón y también el Santo Hospital. Mi madre admiraba el trabajo de Eladio y creo que de la primera restauración de Santa María le viene el gusto por lo gótico. Las vidrieras, sin embargo, fueron diseñadas por mi madre. Pero ya ven, miren en qué estado se encuentra este panteón, como tantos otros en este cementerio. Nos han roto las vidrieras, han robado cadenas, verjas. Qué pena no estar vivo, para poder defenderme. No sé, yo puedo entender que mi familia tuvo suerte en esta vida, pero también se arriesgó y surcaron los mares sin saber lo que se iban a encontrar en la otra parte del mundo. Creo, sinceramente, que los que aquí nos encontramos merecemos un poco más de respeto. ¿No es así? Ay, cómo me gustaría volver a estar vivo para pasear por la hermosa villa de Castro. Ay, o ir a las cenas y fiestas que daba don Luis Ocharan en los jardines de su palacio. Recuerdo que mandaba hacer en cocina el doble de comida para llevarlo a los niños de la casa de al lado. Y es que yo siempre he admirado el trabajo de muchas personas por los más desamparados y necesitados, como las monjitas del Santo Hospital o la residencia de Doña Dolores. Eladio, cuando tomaba un par de copitas de más, siempre decía que su obra cumbre, el Palacio Tokieder, no era digna de un calamitoso a las cartas como don Luis, y que a sus jardines deberían acceder todos los castreños. Él siempre estaba más orgulloso de que sus obras albergaran a los necesitados que a grandes señores. Por eso yo le dije a mi madre, viéndome lleno de enfermedad, que a mi muerte mi herencia sería para los más necesitados de Castro Urdiales, para la Asociación Castreña de la Caridad. Y así fue, como no volvió a faltar un plato de comida a ningún castreño. Tanto fue así que mi madre, rota de dolor por mi muerte, donó mi fortuna. Y a día de hoy, el parque en el que yo de niño iba a ver los barcos mientras mi madre jugaba las cartas, lleva mi apellido. Amestoy. Nos ha contado de Eladio Laredo. Tiene también una simbología especial, ¿no? Como es la calavera con la guadaña y el reloj de arena con las alas, que hace referencia al tópico del tempus fugit, el tiempo vuela. Pero como yo soy más de el tópico del carpe diem, ¿no? De vivir el momento, pues vamos a seguir al final de la visita. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el amor?
¿Qué es el amor? Te lo digo yo. El amor es tener a tu lado, ante toda adversidad, a alguien leyéndote un libro. Eso lo aprendí de mi mujer, de mi esposa, mi ángel. Mi esposa Emma siempre ha sido un ángel. Ay, pasábamos juntos las tardes en mi estudio. Ella siempre ha sido mi musa. Si yo no la tenía cerca, era incapaz de definir una línea. Ella le encantaba la literatura, devoraba los libros, pero había un personaje en el que siempre recaía. Cleopatra. No piensen que mi esposa Emma era una femme fatal o alguna especie de reina vampiresa capaz de engañar a los hombres. Siempre ha sido un poco altiva, pero a mí eso me gustaba de ella. A ella le encantaba leerme cada noche algún capítulo de la novela en la que estuviera embarcada. Sin embargo, cuando llegó la gripe del 18, yo caí muy enfermo y ella estuvo a mi lado en todo momento, leyéndome para calmar mis dolores. Si hay algo de lo que me arrepiento en esta vida, es de no haber conseguido realizar el viaje de ir a Egipto. Y es que es lo que tienen las pandemias. Da igual quién seas, el dinero que tengas o que seas un hijo predilecto de la villa. La muerte te puede alcanzar con 80 años como con 43, como me sucedió a mí. Yo siempre he dicho que una buena casa tiene que tener su torre y su terraza. ¿No es así? No estaría mal tener una buena hamaca aquí y pasar la tarde tomando un buen café, sobre todo en estos meses que ya apenas vemos el sol. Fue mi maestro Vicente Lampérez y Romea quien me inculcó el uso de los elementos estilísticos tradicionales. Juntos realizamos numerosas excursiones por toda Cantabria. Y a los años galardonaron mi proyecto del Palacio Montañés en el Salón Nacional de Arquitectura de Madrid. También, si alguna vez pasean por la capital y van por la plaza de Canalejas, fíjense en el edificio en el que el señor Allende instaló sus oficinas. Ese edificio representa todo mi estilo y fue galardonado con la medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1916. Pero bueno, no piensen ustedes que yo aquí estoy triste. No, todo lo contrario. Son muchos los panteones de este cementerio que yo he proyectado. Y todas las familias están contentas, satisfechas con el resultado. Ocharan, Baranda y Goya, Helguera, Lavín. Pero he de reconocer que mis mejores años fueron los que pasé en Barcelona. ¡Qué vida! La del estudiante. Tuve mucha suerte. Fue uno de mis profesores, Lluís Domenech y Montaner, y una de mis mayores influencias. Siempre estuvimos en contacto. Me gustaba mucho discutir con él sobre los estilos. Me encantaba escucharle, pero sobre todo debatirle. Y nunca entendió muy bien ese cambio mío de estilo hacia lo tradicional y regionalista. Sé que cuando se enteró de mi muerte, una gran aflicción invadió su alma. Yo intenté convencer a Emma de quedarnos a vivir en Barcelona en uno de nuestros viajes, pero ella prefería el norte y tuve que conformarme con vivir en Bilbao. En uno de nuestros aniversarios le regalé la famosa novela de Pereda y por eso ella se empeñó en que el chalet que construí para su familia en la villa de mi infancia llevara su mismo nombre.
¿Lo saben? Sotileza. Tienen que leer también esa novela. Ay, pero ella, que siempre fue más amante de los libros que mía, siempre me decía que mi obra cumbre sería la Biblioteca de Santander, la construcción que planteé para albergar el legado que el mismísimo Menéndez Pelayo donó al ayuntamiento. Yo no pude verla acabada. Espero que ella sí. Me gusta imaginármela pasando las horas, paseando y leyendo por esos pasillos. Ay, ella está aquí conmigo. Yo no pude llevarla a Egipto, pero sí hacer que Egipto estuviera cerca nuestro para toda la eternidad. Como dice Don Quijote, el personaje del ilustre Cervantes, todo buen caballero andante necesita una dama a quien dedicarle sus victorias. Y aquí nos despedimos. Muchísimas gracias otra vez, Javi Cascón Un placer. y un servidor.